La Sociedad Interamericana de Prensa expresa su alarma por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Esto lo dijeron sus representantes al finalizar su visita en nuestro país. La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne con Lucía Pineda Ubao y Miguel Mora, periodistas que fueron encarcelados desde diciembre pasado. Los miembros del organismo internacional celebran su liberación y les dieron muestras de apoyo a los periodistas nicaragüenses. La noticia de la liberación de los presos políticos no fue nada agradable para las bases sandinistas. En las redes sociales, los simpatizantes rojinegro plantean su descontento y envían mensajes amenazantes. Para el experto en seguridad y defensa Roberto Cajina, el ingreso de militares cubanos, rusos y venezolanos al país, autorizados por la Asamblea Nacional, no debe causar alarma en la población nicaragüense porque es una práctica normal del ejército de Nicaragua que ocurre cada 6 meses. Con un templo abarrotado de feligreses y rodeado de policías, el padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya celebró una misa en acción de gracia por la liberación de los presos políticos. En la homilía llamó a los jueces a honrar su profesión, no dictando condenas a inocentes. Edición estelar de Acción 10, un gusto que usted prefiere informarse con nosotras. Le saludamos a Minta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Minta, buenas noches. Muy buenas noches, Daniela. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta audición estelar de Acción 10 cara a cara con la noticia. Comenzamos de inmediato. La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa se reunió con Lucía Pineda y Miguel Mora, periodistas que fueron encarcelados desde diciembre pasado. Los miembros del organismo internacional celebraron su liberación y les dieron muestras de apoyo a los periodistas nicaragüenses. El primer reporte con Michelle Polanco Alvarado. La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa, encabezada por su presidenta María Elvira Domínguez, llegaron hasta la vivienda del periodista Miguel Mora para entrevistarse con él y con Lucía Pineda Ubao, ambos liberados el martes. La Sociedad Interamericana de Prensa, primero hemos hecho una misión maravillosa en Nicaragua. Esta es la tercera misión que hacemos por Nicaragua, pero además hemos coincidido con la liberación de nuestros colegas a quienes queremos mucho, admiramos profundamente, son un ejemplo para todos. El año pasado en nuestra asamblea en Argentina, Miguel recibió en nombre de todo el periodismo independiente nicaragüense el premio Gran Premio de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa en el mes de octubre. Y sus palabras en el momento en que recibió fueron unas palabras valientes, unas palabras de denuncia de lo que estaba pasando en su país. Lucía y Miguel Mora fueron apresados el pasado 23 de diciembre del 2018. Las instalaciones de 100% Noticias fueron confiscadas y a las empresas de cable se les prohibió transmitir la señal del medio televisivo. Ahora dan gracias por el apoyo recibido de los medios internacionales y nacionales que no dejaron de denunciar el cierre injusto de esta empresa televisiva. Darle las gracias a la Sociedad Interamericana de Prensa, a su presidenta, a toda su directiva y a todo el periodismo del continente americano. Muchísimas gracias, ¿verdad? A ustedes su solidaridad, a la Sociedad Interamericana de Prensa. Pues yo agradecida con todos los colegas, oraba mucho por ellos, porque mientras nosotros estábamos presos, ellos eran nuestras voces allá afuera y siguen arriesgándose, porque ya ahora me están actualizando porque yo estaba muy aislada, desinformada y hay mucha persecución todavía. La reunión entre Lucía, Miguel y la delegación tomó un poco más de 40 minutos. El objetivo es conocer el trato recibido en la cárcel y los pasos a seguir para recuperar las instalaciones de 100% Noticias y los equipos al resto de medios televisivos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Sociedad Interamericana de Prensa expresó su alarma por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Esto al finalizar su visita en Nicaragua. Michelle Polanco Alvarado con los detalles. Como parte de las conclusiones iniciales del informe que será presentado ante la Asamblea y el Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, expresan el incremento de la incesante represión en nuestro país. Deploramos que, de manera incesante, el gobierno de Ortega ha escalado un clima de represión y hostigamiento contra la prensa independiente del país, lo que incluye acusaciones injustificadas, detenciones arbitrarias y encarcelamientos de periodistas como los casos de Mora y Pineda sin observar el debido proceso,
lo que también ha provocado que más de 70 periodistas hayan salido al exilio por no tener garantías para el ejercicio de su oficio y proteger su integridad física y la de sus familias. Además, exigen al gobierno revertir los ataques contra los medios de comunicación y condenan el asesinato de Ángel Gaona, así como también repudian la impunidad que ha dominado el caso del periodista asesinado. Y exigen que se entregue la materia prima de los medios impresos que aún continúan retenidos en aduana. Instamos al gobierno a entregar de inmediato a los diarios La Prensa y El Nuevo Diario los materiales e insumos retenidos en la Dirección Nacional de Aduanas, que imposibilita a los medios circular con normalidad, afectando seriamente la libertad de prensa y el derecho del público a la información. De la misma forma, solicitamos se termine con otras medidas de censura indirecta, a través de la cual muchos medios son acosados con inspecciones de organismos fiscales y de seguridad social, se les discrimina con el otorgamiento de licencias de operación y en la distribución de publicidad oficial. Además, instan al gobierno a cumplir con los acuerdos llegados en la mesa de negociación. Exhortamos al gobierno que comience su camino hacia el respeto de las libertades de prensa y expresión y los derechos de reunión, asociación y de protesta, cumpliendo con las resoluciones de la CIP que emanaron de sus últimas reuniones, con lo dispuesto en la mesa de negociación con la Alianza Cívica, en particular con los puntos 10 y 17 de los 29 establecidos, con las últimas medidas cautelares y provisionales instauradas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y advierten que Nicaragua, de continuar con estas condiciones, podría seguir los pasos de Venezuela. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Familiares de 80 presos políticos que aún no son liberados exigen que se aplique la ley de amnistía y cierren el proceso de estos ciudadanos calificados por el gobierno como reos comunes. Valesca Rivera nos cuenta. La Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene registrados a los ciudadanos presos políticos Walter Juárez Vanegas, Pedro José Gutiérrez González, Brian Vladimir Cornejo Rivas, Gerardo Antonio Mejía Montoya, José Luis Prado Cano, Lester Renato Ruiz Navarrete, Ernesto Antonio Ramírez García, Francisco Javier Jiménez Rayo y Edwin Antonio Hernández Figueroa. Entre ellos destaca el caso de Pedro José Gutiérrez, mecánico industrial, apresado por participar en las protestas cívicas. Asegura su esposa que él es el único preso político que permanece en la Galería 16-1, donde se encontraban la mayoría de los ciudadanos apresados por su participación en las protestas. Yo creo que eso es injusto lo que se hizo con él. En esa carta él dice estar muy contento, alegre y agradecido con Dios porque sus compañeros, sus hermanos salieron, pero que tenía sentimientos encontrados porque al mismo tiempo lo invadía la tristeza por haber quedado solo. Gutiérrez utiliza una prótesis en una de sus piernas, lo que lo hace sentir en indefensión ante la ausencia del apoyo de sus compañeros. Walter Juárez, de 27 años, es procesado junto a Gutiérrez por un supuesto robo agravado. Permanece junto a otros reos distribuidos en la Galería 5, 6, 7 y 2 Baja. Todos tienen que salir, desde el que tiene la causa más pequeña hasta la causa más grande que han inventado ese gobierno. Todos tienen que salir. ¡Y que viva Nicaragua! ¡Viva! Al igual que Scarniet Merlo, de 22 años, señalado de robo con violencia, sus familiares exigen a la Alianza Cívica respalde la lucha para la liberación de todos los que cumplen con los estándares internacionales que los convierten en presos políticos. Con cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. La comerciante Irlanda Jerez envía mensaje de apoyo a los más de 60.000 nicaragüenses, según informe de la ONU, que huyeron del país por la crisis sociopolítica. Los detalles con José Abraham Sánchez. Ni cárcel, tortura y muerte aquebrantó a los reos políticos azul y blanco, como lo predijera el doctor José Manuel Urbina Lara. El reo político tiene una característica muy especial, y es que cuanto más está detenido, cuanto más sufrimiento le hacen padecer, más se fortalece. Y son capaces de llegar hasta la inmolación. Y es duro decirlo, pero es la realidad. Aquí se ha hecho un jueguito macabro, un jueguito criminal con la salud y con la integridad de los reos políticos.
Cada uno fortaleció sus ideales y se convirtieron en el relevo generacional de la nueva clase política del país, como es el caso de Irlanda Jerez, quien después de ser excarcelada se dirige así a los más de 80,000 exiliados producto a la crisis social política. Quiero enviarle un mensaje a todos ustedes. Yo sé que ustedes están sufriendo el exilio, igual lo sufren mis hijas. Mis hijas se fueron el año pasado y sufro ese dolor y comparto ese dolor con ustedes. Yo sé que ustedes están pasando hambre, necesidades, sol, viento, frío. Pero hermanos, vale la pena luchar. Irlanda Jerez no se vende ni se rinde. Va a luchar para que ustedes muy pronto regresen a esta patria. Esta patria que es nuestra tierra natal, nuestra tierra azul y blanca, nuestra tierra que lucharemos más allá de nuestra fuerza humana para liberarla de los únicos dictadores, de los secuestradores, de los terroristas Daniel Ortega y Rosario Murillo junto con todos sus cómplices. Les digo, hermanos nicaragüenses en el exilio, estoy con ustedes. Estoy con ustedes, los amo. Sé que están sufriendo en este momento, pero el dolor y la causa nos ha unido. El dolor del exilio, el dolor de nuestros hermanos asesinados, la causa que luchamos por la libertad de Nicaragua, estamos unidos. Todos somos uno. Todos somos uno y juntos vamos a derrocar a los Ortega Murillo. Resistan, sobrevivan, fortalezcanse, sean desobedientes ante estos delincuentes, porque vale la pena desobedecer cuando se obedece a la razón y al corazón. No crean simples matones, que solo por ser mujer yo no traigo pantalones, eso ya se los demostré. El miedo que yo les tengo lo dejé en los biberones. Aún faltan por encarcelar a unos 80 reos políticos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos hace un recuento de las denuncias que ellos recepcionaron para dar un número exacto de los que aún quedan tras las rejas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Matagalpa celebra la liberación de los reos políticos de esa ciudad. En entrevista con nuestro corresponsal Eduardo Montenegro, todos coinciden al denunciar que fueron víctimas de maltrato psicológico. Momentos en que familiares y amigos de Abdul Montoya lo reciben con mucha alegría después de haber sido excarcelado. Pienso que Dios hizo justicia, que el tiempo perfecto en que salió Abdul era el tiempo perfecto de Dios. Estamos muy alegres y sabemos que de una u otra forma vamos a conseguir la justicia que queremos, porque somos un pueblo histórico que no se vence y tenemos grandes personajes dentro de esta lucha que nos motivan a seguir adelante y las calles no las dejaremos, dejamos en claro eso. Me endosaron un asesinato que no lo cometí yo y que lo cometieron ellos, que dicen, ¿verdad?, que inicialmente era a mí quien querían eliminar, pero al no encontrarme, dieron la orden de que mataran a cualquier persona y me lo iban a cargar a mí. Y eso fue lo que pasó. Otro de los excarcelados es Noel Valdés, quien fue recibido en Matagalpa. Ha servido para darnos carácter a todos. Yo creo que nos ha permitido reflexionar en función de definir que si lo que hicimos es bueno o es malo. Yo creo que lo que hemos hecho es bueno. El tercer matagalpino es John Amor, el que tiene doble nacionalidad, la nicaragüense y la estadounidense. Y en segundo lugar, le doy gracias a la comunidad internacional, al presidente Donald Trump, a las Naciones Unidas, a la OEA, a todos ellos, que ellos fueron los que presionaron a este gobierno. A los tres últimos excarcelados los involucraban en la muerte de un matagalpino. Para Acción 10 les informó Eduardo Montenegro Chavarría. Es momento de hacer una pausa comercial, enseguida regresamos. Continuamos con más información. 6 presos políticos de Diriá, esto en Granada, fueron liberados, entre ellos el líder Rogelio Ortega, quien denuncia el saqueo de su vivienda el pasado 15 de julio, cuando fue capturado por civiles. Es lo que nos reporta Valesca Rivera. Rogelio Ortega fue liberado este martes. Él, junto a otros 5 ciudadanos de Diriá en Granada, fue capturado por participar de las protestas cívicas. Nosotros defendíamos la soberanía de nuestro pueblo, con mortero, como haya sido, pero éramos el pueblo, no andábamos saqueando como donde vieron saqueando. Aquí me acusaron de todo a mí, porque son cobardes,
¿Por qué no me atacaron cuando estábamos pueblo con pueblo, sino que se sintieron hombres cuando vinieron más como 300 paramilitares a tomarse el pueblo, intimidando siempre desde que entraron, volando balas, abriendo juegos diestra y siniestra? Él fue apresado el pasado 15 de julio por civiles que además saquearon su casa. Afirma que se mantiene firme en su lucha contra el gobierno. Fuerte ahora, más que nunca, porque la causa que tenemos es por nuestro pueblo, por nuestras generaciones futuras, no someterlas a un socialismo radical, porque eso es lo que trata el socialismo, entorpecer la mente de la superación. La sociedad en que estamos viviendo, lo que quieren ellos mantener al pueblo en cautiverio, sometido a dos atesín, a una vida paupérrima como le gusta mantener los gobiernos socialistas. La dictadura de izquierda, que es una dictadura radical, que solo quiere estar un sinnúmero de personas bien, como Wilfredo Navarro, ex militante del Partido Liberal, que no le da vergüenza, que ahora es un dictador socialista. Asegura no sentir temor pese al asedio que mantienen agentes de la policía al permanecer apostados en las cercanías de su vivienda, lo que podría generar una contradicción de la recién aprobada ley de amnistía. Y también esa ley la aplicaron para proteger a todos los criminales de su caudillo. ¿Entiendes? Toda la cúpula de maleantes que Daniel Ortega armó para andar saqueando, porque aquí en mi casa me la saquearon. Me desbarataron los vehículos, los vidrios me los quebraron, todo. Se metieron, se llevaron lo que quisieron, zapatos, ropa, porque eso es lo que andaban, porque anduvieron paramilitares de tenis, un poco de ladrones, delincuentes que armó Daniel Ortega, eso es lo que armó. Con información de Víctor Ticay para Acción 10, Valesca Rivera. Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad nacional, dice que no es motivo de preocupación el ingreso a Nicaragua de efectivos militares de varios países, incluyendo Estados Unidos, autorizados este pasado martes por la Asamblea Nacional. El ingreso de militares extranjeros a Nicaragua el próximo mes de julio, aprobado por la Asamblea Nacional para fines humanitarios, suele causar inquietud en la población nicaragüense que teme una intervención por la coyuntura que vive el país. Sin embargo, esta gestión es una planificación del ejército que se ejecuta cada 6 meses, explicó el consultor civil en seguridad y defensa Roberto Cajina. Quiero explicarle a tu audiencia que esto es normal en la Asamblea Nacional y es normal en el Ejército. El Ejército programa cada 6 meses las salidas de tropas de Nicaragua a otros países y el ingreso de tropas y medios de otros países a Nicaragua. Esto es lo que se podría llamar ahorro legislativo, en el sentido de que en lugar de estar aprobando cada vez que ingrese alguna fuerza con sus medios, una vez, otra vez, se hace en combo. El año pasado también se aprobó en combo el ingreso de tropas extranjeras y la salida de tropas nacionales. Claro, junio del año pasado era increíblemente la coyuntura. Hoy también la coyuntura está marcada por otros temas como la excarcelación de los reos políticos, etc. Y hay gente que puede preocuparse, pero no vienen tropas extranjeras a intervenir en el conflicto en Nicaragua. Acerca de posibles parapoliciales cubanos y venezolanos infiltrados en la Policía Nacional durante las protestas contra el gobierno, no corresponde al Ejército de Nicaragua, explicó Cajina. Pero esto ya no corresponde a lo del ejército, en todo caso correspondería a la policía, ya que es lo que han dicho algunos de los excarcelados o de las personas liberadas que fueron interrogados por gente con acento cubano, etc. Claro, uno nunca puede decir, en temas de seguridad, nunca debe decir nunca. Las tropas militares proceden de Cuba, Rusia, Venezuela y Estados Unidos, así como naves y aeronaves con el fin de adiestramiento e intercambio de conocimientos con el Ejército de Nicaragua. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez.
Gracias, Geraldine. Reos políticos recién liberados denuncian asedio policial y de miembros de los llamados consejos del Poder Ciudadano. Ex-reos políticos denuncian asedio luego de ser puestos en libertad la mañana de este martes. Byron Estrada, líder estudiantil de León, señala a los CPC y agentes policiales de su sector. Desde el momento en que llegué, fuimos acompañados y resguardados por unas patrullas de la Policía Nacional, en donde el comisionado Fidel Domínguez, que es el comisionado general de León, pues estuvo presente todo el día. Recibí a mi familia, recibí a todo el pueblo de León, ¿verdad? Que estuvo en mi casa y estaba la policía asediando la casa. Frente a mi casa estaban más de 80 antimotines con escudos, estaban policías de tránsito. Y a eso de las 10 de la noche ayer, alrededor de 20 o 30 motos con paramilitares encapuchados, pues llegaron hasta los portones de mi casa. Los ciudadanos de León pusieron chimbombas y arreglaron las afueras de la casa y llegaron a reventar hasta las aceras de la casa, queriendo decirnos golpistas, terroristas, ya están aquí, las van a pagar. De la misma manera, el padre de los hermanos Lesaje, originarios de Jinotepe, denuncian personas en motocicletas rondando su casa a altas horas de la noche. Desde que salieron los primeros dos, hemos tenido asedio, tanto de la policía como de los CPC y la Juventud Sandinista, pues porque se llegan a poner de noche se oyen las motos que llegan y se apagan, ya me entiende, y varias motos y se ponen por la esquina como a las 2 cuadras. Cualquier cosa que intenten hacer o nos hagan, responsabilizó el gobierno, este gobierno de Nicaragua, y a sus bases también, como todos sus fanáticos, y la verdad es que no podemos estar tranquilos. Ambas familias tomarán las medidas de seguridad pertinentes. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La CIDH presentará este próximo lunes en Miami un informe sobre la situación en Nicaragua desde el inicio de las protestas. Detalles con nuestra periodista Xochitl Mendoza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó al gobierno de Nicaragua que al menos 88 personas continúan detenidas en el marco de la crisis. Señalaron que el restablecimiento de los derechos y garantías en el país están pendientes. Refiriéndose a la libertad de expresión, la protesta social y los espacios cívicos propios de una sociedad democrática siguen restringidos. La CIDH considera que la impunidad persiste en casos donde se registraron graves violaciones a derechos humanos. Llaman al Estado de Nicaragua a implementar los acuerdos firmados en marzo pasado y a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en base a las recomendaciones hechas por la Comisión para el Restablecimiento del Estado de Derecho en el país. Reiteraron que se debe restituir las personerías canceladas y respetar la libertad de prensa, devolviendo las instalaciones y bienes ocupados, desmantelando grupos parapoliciales y garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. El lunes 17 de junio la CIDH presentará un panel en Miami donde dará un informe sobre la situación de derechos humanos que vive Nicaragua. Xochitl Mendoza, Acción 10. Descontento entre las bases sandinistas por la liberación este martes de 56 presos políticos, donde figuran dirigentes y participantes que se destacaron en las protestas contra el gobierno. Muchos son los que han expresado su desagrado a través de sus cuentas en redes sociales. Willy Narváez con los detalles. La liberación de los presos políticos es un trago amargo para las bases sandinistas, así lo han dejado en evidencia a través de las redes sociales. Asimismo, siguen amenazando con plomo a autoconvocados. Carlos Fonseca Terán, hijo de Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN, escribió en Twitter: la ley de amnistía puede no gustarnos porque no nos gusta ver libres a los delincuentes y criminales, y eso se debe a que con esta ley consolidamos la paz que logramos rescatar frente a la violencia de la oposición golpista. Uno de los que ha sido amenazados es el fotoperiodista Frank Cortés, de 68 años. A los que me amenazan y me tienen sentenciado y en un círculo así nos marcaba la dictadura de Somoza. ¿Qué tipo de amenazas ha recibido? Bueno, de muerte, ya sabemos dónde vivís, ya sabemos en qué te movilizás, los lugares que visitás. No visito ningún lugar más que lo familiar.
El politólogo José Antonio Peraza asegura que para las bases sandinistas es complejo aceptar la liberación de los presos políticos, ya que en su momento el presidente Ortega dijo que en Nicaragua no existían. Yo no soy gran conocedor de las bases sandinistas, pero yo supongo que debe ser algo bien complejo para el gobierno tener un argumento, ¿verdad?, donde son personas supuestamente golpistas, asesinos, gente detestable, gente que no merece mayor cosa, donde hablan de que el gobierno los está casi perdonando, el comandante es tan magnánimo que los ha indultado, les ha perdonado, ¿verdad?, sus maldades, y tener que sacarlo. Yo creo que hablar de una reconciliación, hablar de una amnistía, que supuesta es amnesia y olvido, y estar llamando a tus adversarios terroristas, pues yo creo que ya vamos mal, ¿verdad? Para Peraza, los presos políticos iban a salir libres sin necesidad de una amnistía, pues el gobierno ya había firmado un acuerdo para liberarlos. Esto no es un asunto de derecha e izquierda. No hay duda que en esta lucha hay gente más de izquierda y más de derecha, pero el problema de Nicaragua no es ideológico. La gran contradicción en este momento en Nicaragua no es entre si hay una hegemonía de derecha con un discurso de derecha o una hegemonía de izquierda con un discurso de izquierda, es todo lo contrario. Aquí está bien claro que hay un enfrentamiento, y que yo sé quién lo va a ganar, entre democracia y dictadura. Y yo creo que la mayoría del pueblo de Nicaragua, con lo que vimos ayer y como lo que hemos visto en el pasado, está claro cuál es la ruta. El politólogo asimismo hizo un llamado a la sensatez por ambas partes, principalmente para quienes tienen armas, refiriéndose a los sandinistas. Con imágenes de Jorge Urroz, Willy Narváez, Acción 10. Momento de hacer una pausa comercial enseguida. Gracias por preferir informarse con nosotros aquí en Acción 10. Dos mujeres están demandando la liberación de sus reos políticos detenidos desde hace 11 meses, según denuncian por participar en las protestas antigubernamentales realizados en la capital. Leslie Rayo tenía preparado el recibimiento de su hijo Francisco Javier Jiménez Rayo, de 21 años de edad, pero no fue parte de la lista de liberados de este martes. Aún permanece en la Galería 5, celda 31 de La Modelo. Claro, estaba con la mera esperanza de que mi hijo iba a volver a su seno familiar del que nunca debió haber salido, ya que él es un muchacho universitario y solamente ha sido partícipe de los movimientos que se han dado en el país en pedir la libertad de una Nicaragua libre. ¿Cuánto tiempo lleva su hijo encarcelado? Pues mi hijo ya tiene 11 meses ahí encarcelado en La Modelo. ¿Cómo fue capturado? Pues a él me lo capturan el 23 de julio del 2018, andábamos en la marcha del Día del Estudiante, que iba a culminar en AUCA, pero al empezar en los ataques que se dieron, terminamos en Metrocentro y pues todo el mundo buscó cómo auxiliarse, ¿verdad? Al regresar él a su casa, a él me lo capturan aquí frente al Pollo Estrella. Al igual que Verónica Ordóñez, esposa de Pedro Gutiérrez, de 38 años. Él se encuentra en la Galería 6 y sufre discapacidad en una de sus piernas. Tampoco fue liberado. Ayer yo lo estuve esperando en casa. Casualmente tenían visita ayer y desde la madrugada pues se estaba hablando de que ya estaban liberándolos a todos y que en la Galería 16, donde él permanecía con el resto de presos políticos, pues había quedado vacía. Pero alguien a mí de los muchachos que iban saliendo a mí me avisa y me dice que había quedado él solo. A las 9 de la mañana que el Ministerio de Gobernación emitió la lista de todos los que habían liberado, entonces yo revisé y muy bien cautelosamente y veo que no sale el nombre de mi esposo ahí. Ambas mujeres señalan que tanto Francisco como Pedro se encuentran en la lista conciliada de presos políticos. El Comité de Presos Políticos y la Alianza continuarán con las gestiones necesarias para la liberación de los demás reos políticos. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez. Human Rights Watch pide a Estados Unidos imponer sanciones individuales a altos funcionarios del gobierno de Nicaragua implicados en supuestos abusos. María Esther Ordóñez con los detalles. El Congreso de los Estados Unidos debería presionar al Poder Ejecutivo para que imponga sanciones individuales a altos funcionarios del gobierno nicaragüense responsables por abusos de derechos humanos. Son parte de las palabras que brindó este martes José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Durante su presentación en el Congreso, señaló que dichas sanciones pueden contemplar la prohibición de ingreso a Estados Unidos y congelar los bienes de los funcionarios que sean sancionados. José Miguel Vivanco brindó su discurso ante el Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde le correspondía hablar sobre la situación en Nicaragua. En la actividad participó también Félix Maradiaga, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. No solamente de las acciones del Congreso de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, pero las acciones coordinadas con otros actores internacionales. Hemos dicho de que no estamos pidiendo que nos resuelvan los problemas, sino que acompañen la lucha valiente que el pueblo de Nicaragua está haciendo para desalojar a la dictadura de una vez por todas. Hemos enfatizado en el rol importante de la OEA, en el rol importante que tiene Estados Unidos en su liderazgo hemisférico para ayudarnos a conseguir los votos para la Carta Democrática y en la rápida implementación del NICA Act. Como comprenderás, esta es una audiencia específica del Congreso de los Estados Unidos. Hemos señalado que la misión de los Estados Unidos dentro de la OEA ha jugado un rol que nosotros apreciamos mucho, pero que también se necesita acción coordinada para la plena implementación de la Carta Democrática. De regreso a tu pregunta, pues obviamente nosotros vamos a continuar desde distintos frentes, presionando para que se consigan los votos para la implementación de la Carta, y ese es un trabajo que corresponde con los otros estados acreditados dentro de la OEA. Pero hay que agradecer la lucha interna en Nicaragua, la presión internacional, pero yo quisiera decir de que en gran parte de la liberación de los presos políticos, si hay a una persona en particular a quien yo le quisiera agradecer, es a la memoria de Eddie Monte. Eddie derramó su sangre. Vivanco agregó que en Human Rights Watch están extremadamente preocupados porque los responsables de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos, y agregó que el gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la imposición de sanciones. También recomendó al Congreso a que inste a Nicaragua a crear una unidad especial que de manera conjunta con el grupo interdisciplinario de expertos independientes supervise la investigación penal de los delitos ocurridos durante las manifestaciones. María Esther Ordóñez, Acción 10. Por otro lado, la Unión Europea amenazó al gobierno de Nicaragua con sanciones de no liberarse el resto de presos políticos y si no cumplen los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica. Pedro Hidalgo con los pormenores. El jefe de delegación de la Unión Europea, señor Kenneth Bell, declaró luego de un encuentro entre embajadores europeos con la Sociedad Interamericana de Prensa que espera que el Estado de Nicaragua cumpla con todos los acuerdos firmados con la oposición durante las negociaciones del presente año 2019. Recordó además que la Unión Europea amenazó con sanciones a Nicaragua si el gobierno en turno no liberaba a todos los presos políticos y no ponía un cese a la represión. Y a pesar de la reciente liberación de líderes opositores el pasado martes 11 de junio, el embajador asegura que la implementación de sanciones a Nicaragua aún es posible. Finalizó diciendo que espera una reanudación de negociaciones entre el gobierno y la oposición en búsqueda de una solución a la actual crisis sociopolítica. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. La CPDH confirma la detención del agente de antinarcóticos de la Policía Nacional que renunció a continuar formando parte de esta institución, aunque dicen no saber en qué delegación lo tienen retenido. Los detalles con José Abraham Sánchez. La Policía Nacional debe de respetar la integridad física del teniente antinarcótico de León, Edwin Antonio Hernández Figueroa, quien desertó porque el mando superior obliga a todos los oficiales a ser criminales contra todo indicio de grupos que ellos llaman golpistas. En el caso del teniente Edwin Antonio Hernández Figueroa, nosotros... Bueno, la familia ya hizo el recorrido en las unidades policiales de León, pues donde él estaba acantonado. Entiendo que estuvieron en Chinandega preguntando por el paradero de Edwin. Y hay que dejar claro una situación. Quien lo tomó, por decirlo de esta manera, pues en custodia, aunque en realidad tiene características de secuestro, fue la policía. Entonces la policía está obligada por imperio de ley a comunicarle a sus familiares el paradero. Según el Código Procesal Penal, en el artículo 95 habla
de que a más tardar 3 horas después de la detención de un ciudadano, la autoridad policial que lo tiene en custodia debe de decirle o debe permitirle una entrevista a la familia o con su abogado. También inmediatamente de su detención debe permitirle una llamada. Nada de esto ha pasado. Ayer tuvimos hasta las 7 de la noche un equipo de abogados de CPDH con la familia en la Dirección de Auxilio Judicial y no dan razón de Edwin. Pues. Entonces nosotros, igual que la familia, estamos preocupados por el paradero. No es el primer caso que registra la CPDH. Hemos recibido testimonio de oficiales de policía y miembros del ejército secuestrados por las autoridades y por paramilitares, ¿verdad? Que donde los superiores de estos secuestradores le orientan a quienes los están entrevistando que literalmente les den duro. Entonces hemos visto casos como por ejemplo el de un ex militar que le reventaron su testículo a golpes, le fracturaron costillas y le hicieron barbaridades según el testimonio de este sobreviviente, pero le reitero, era un ex militar. Y así también hemos recibido testimonio de oficiales de policía donde sus propios compañeros lo han tratado de manera bestial, ¿verdad? Y reiteramos pues a humanizarse. Recordemos que la justicia muchas veces es tardía, pero llega. Y recordemos que hay un orden internacional que respetar y que este orden dice que estos son delitos de lesa humanidad y que serán perseguidos en cualquier parte y no importando el tiempo que ha transcurrido. Cada denuncia de tortura o asesinato a manos de oficiales de la Policía Nacional está debidamente documentado por la CPDH y puesto en manos de organismos internacionales para un futuro juicio por delitos de lesa humanidad. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En temas climáticos, remanentes de la onda tropical número 2, responsable de las lluvias que han caído sobre el territorio nacional en las últimas horas. Los detalles con Jocelyn Rojas. Las lluvias van a persistir para las próximas horas, esto debido a una remanente onda tropical número 2 que ingresó al país por el sector sureste y está afectando significativamente el Caribe Sur, Bluefield y el Bluff específicamente. Se tienen ahorita reportadas 246 milímetros que han caído solamente en este periodo que ingresó esta baja presión en la zona del Bluff, en el puerto, y esto pues nos da una idea de la parte de las posibles inundaciones. Inclusive suspendieron las clases hoy en el blog debido a estas situaciones de esta lluvia. Esta baja presión va a continuar ingresando, ya vienen por la parte llegando casi a Nueva Guinea, buscando la zona ya del Pacífico, y se espera que en el transcurso ya antes del mediodía o al atardecer comencemos a tener ya posibilidades de lluvia en la zona del centro y la zona del Pacífico nicaragüense. Debido a esta situación, Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt, dijo que hay que tomar muchas precauciones porque a pesar que las lluvias son cortas, vienen con una gran cantidad de agua. Tener mucho cuidado ya que estamos teniendo precipitaciones bastante fuertes en periodos cortos y esto puede ocasionar deslaves como también algunas posibles inundaciones repentinas y ríos también como el del Coral que ayer fue también bastante fuerte, un río que se está desbordando y hay que tener bastante cuidado en estas crecidas repentinas de los ríos que pueden ser arrastradas cualquier persona en el momento que vaya cruzando en un río seco, en un momento una corriente alta de las montañas venga bajando y puede ser arrastrado. Hay que tener muchísimo cuidado y también de las descargas eléctricas. Vamos a tener descargas eléctricas repentinas y posibilidades también de algunas ráfagas de vientos ocasionales, principalmente en el centro del territorio y la parte del Pacífico Sur. Se prevé que para los próximos días ingresen al país al menos 6 ondas tropicales. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Una familia denuncia que bajo engaño un ex sacerdote del Ayote Caribe Sur despojó a un anciano de 106 años de edad de sus más de 200 manzanas de tierra. El reporte completo con Danilo Muñoz. La familia Vivas Morales se presentaron al complejo judicial de Gigalpa Chontales acompañados de un abogado a presentar formal acusación en perjuicio de un ex sacerdote que dirigía una parroquia del municipio de Ayote
y quien es identificado como Rodolfo Napoleón Freinar, y su abogado notario Joel Antonio Mairena Álvarez, quien supuestamente con engaños hicieron que un anciano de 106 años y con problemas mentales firmara con su huella un documento donde le entregaba 200 manzanas de tierra al sacerdote, quien es acusado de despojar de sus propiedades a una familia. Lo que el sacerdote se está apropiando son 219 manzanas, que fue un engaño. Usted sabe que una persona del campo, que se ha quedado en el campo, y en aquellos tiempos no había escuela, no había nada, nosotros no conocemos las letras, no sabemos leer, nos enseñan un papel, pero no habla con nosotros. Los afectados han agotado todas las vías necesarias y se presentaron en 3 ocasiones donde Monseñor Pablo Smith, quien es el encargado de dirigir la zona del Ayote, y quien les manifestó a la familia Vivas Morales que supuestamente le devolverían sus propiedades. Estamos presentando acusación el día de hoy por falsificación de documentos en contra de un notario y el sacerdote Rodolfo del municipio de Ayote. En primer lugar, se acusó solamente al notario por respeto a la honorable Iglesia Católica, pero en vista que nos hemos reunido con Monseñor y nos ha quedado de resolver y no nos ha llamado para esa respuesta, entonces estamos procediendo contra el sacerdote porque ya agotamos la vía pacífica con la Iglesia. Le dieron de baja, él ya no es sacerdote. Sin embargo, aunque reconocen el delito que cometió, no han procedido a regresar la finca que él se adueñó. La juez competente del complejo judicial de Villalpa Chontales citará a ambas partes a una audiencia inicial con carácter preliminar para determinar si acepta la acusación. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Un nuevo corte comercial y regresamos con más noticias. Continuamos con más. No podrán ser identificados decenas de cadáveres de víctimas del crimen organizado que en septiembre pasado fueron descubiertos almacenados en varios furgones en Jalisco, México. Detalles en el segmento de Noticias Internacionales con María Esther Ordóñez. En septiembre, cientos de cadáveres fueron encontrados en varios furgones en México y las autoridades correspondientes dijeron que harían todo lo posible por identificar a los cuerpos. Sin embargo, luego de casi 8 meses, se ha informado que varios de estos no podrán ser identificados, causando desconsuelo entre las personas que han reportado a un familiar desaparecido. 85 personas fallecidas difícilmente podrán ser identificadas, porque no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato. Los cadáveres en el interior de los furgones anduvieron por varios días en diferentes zonas de Jalisco, esto según las autoridades, debido a crisis en las morgues del estado. La cámara que portaba el motociclista captó los últimos minutos de vida del joven, que aprovechó el momento para grabar las maniobras que hacía al conducir con sus pies el vehículo liviano en una carretera en Moscú, Rusia, pero acabó protagonizando un accidente de tránsito que causó su muerte de forma inmediata. El hombre es un conocido youtuber y su nombre es Artyom Boldrey. Sus familiares informaron que en la plataforma de internet contaba con más de 200,000 seguidores. Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes del accidente. El poste del semáforo ayudó a amortiguar que tras el impacto el carro completamente fuera de control acabara atropellando a la mujer que caminaba por la acera. Testigos manifestaron que esto podría haber causado la muerte de la dama, que terminó en el suelo. El hecho se dio en Volgogrado, Rusia. En las imágenes se ve que la víctima de milagro logró escapar de la muerte. El conductor del carro resultó con graves lesiones en su cuerpo.
Miles de personas salieron este miércoles a las calles en Hong Kong para manifestar su rechazo al proyecto de ley que permite entregar a los delincuentes a China continental, Taiwán y Macao. Este día se esperaba la votación de los parlamentarios, pero los legisladores decidieron postergar el debate hasta nuevo aviso. Los manifestantes lo que piden es que esta no sea presentada en el plenario. Las protestas han dado pauta a enfrentamientos entre agentes policiales y participantes de la manifestación, dando como resultado a que varias personas resulten con lesiones en sus cuerpos. Esta iniciativa ha alarmado a los residentes de Hong Kong, que temen que esta nueva normativa se use para enviar a Pekín a los representantes de minorías y presos políticos. María Esther Ordóñez, Acción 10. Regresamos a nuestro país y cambiamos totalmente de tema. Los deportes a cargo de Iván Zavala. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué bueno que hay Vitaflenaco! Presenta los deportes en Acción 10. Bienvenidos al segmento de deportes. Iván Zavala con ustedes hablando del béisbol nacional, por supuesto también del fútbol internacional y mucho más a continuación. La serie amistosa de béisbol entre Cuba y Nicaragua ya no se realizará del 26 al 30 de junio como estaba previsto. Las fechas se han cambiado para el 12 de julio en León, el 13 el segundo partido en Managua en el nuevo Estadio Nacional Denis Martínez, el 14 de julio en Matagalpa y el martes 16 de julio en Rivas. Una serie exigente para probar el desempeño de Nicaragua previo a los Juegos Panamericanos de Lima, que se realizarán a finales de julio de este año. Este jueves los Raptors de Toronto podrían coronarse campeones de la NBA en caso de conseguir triunfo en el sexto partido frente a los Warriors de Golden State. Los Warriors vienen de ganar el último compromiso y aunque ya contaron con el regreso de Kevin Durant en el quinto juego, hay algunas dudas sobre la plenitud de condiciones de Durant. Asimismo, Stephen Curry se ha visto muy solo en el ataque, mientras que en los Raptors ha predominado el juego colectivo de Kawhi Leonard, Serge Ibaka, Pascal Siakam, entre otros que han consolidado una ofensiva letal. En las Grandes Ligas, Cheslor Cuthbert se fue de 2-1 con una carrera impulsada, 2 bases por bolas recibidas y un ponche. Dejó su promedio en 324 puntos en la victoria de Kansas City 3-2 sobre los Tigres de Detroit. El Nica ha tenido un exitoso retorno a las mayores, ya lleva 3 cuadrangulares este año. En el Campeonato Mundial Sub-20, Ucrania avanzó a la gran final de este torneo con victoria 1-0 frente a Italia. Buletsa a los 64 minutos le dio el gol de la victoria a los ucranianos, que llegan invictos al último partido de este torneo. Mientras tanto, Corea superó 1-0 a Ecuador en la otra semifinal. Bastó el gol de Choi a los 39 minutos. Así que Corea y la selección de Ucrania se miden en la final este sábado 15 de junio. Informó para ustedes Iván Zavala. Vitaflenaco alivia rápidamente el dolor y la inflamación. Presentó los deportes en Acción 10. Aminta, finalizamos esta edición. Muy buenas noches. Felicitamos al niño Rudy Vega Santos por estar festejando 7 años de vida. Con mucho cariño le saluda a su abuela. Saludos a la niña Amy Isabel Peña por estar arribando a sus 9 años de vida. La felicita toda su familia. Muchas felicidades al niño Israel Alfredo Martínez Jarquín por estar celebrando su cumpleaños. Los saludos van de parte de sus padres. La Sociedad Interamericana de Prensa expresa su alarma por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Esto lo dijeron sus representantes al finalizar su visita en nuestro país. La delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne con Lucía Pineda Huao y Miguel Mora, periodistas que fueron encarcelados desde diciembre pasado. Los miembros del organismo internacional celebran su liberación y les dieron muestras de apoyo a los periodistas nicaragüenses. La noticia de la liberación de los presos políticos no fue nada agradable para las bases sandinistas. En las redes sociales, los simpatizantes rojo y negro plantean su descontento y envían mensajes amenazantes. Para el experto en seguridad y defensa Roberto Cajina, el ingreso de militares cubanos, rusos y venezolanos al país, autorizados por la Asamblea Nacional, no debe causar alarma en la población nicaragüense porque es una práctica normal del ejército de Nicaragua que ocurre cada 6 meses.
Con un templo abarrotado de feligreses y rodeado de policías, el padre Edwin Román de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya celebró una misa en acción de gracia por la liberación de los presos políticos. En la homilía llamó a los jueces a honrar su profesión, no dictando condenas a inocentes.